¿Qué es una sociedad holding? Pues una sociedad holding es una sociedad cabecera de un grupo empresarial. ¿Cómo se constituye? Pues se constituye con un cambio de cromos, como decimos nosotros y tal, porque los accionistas de la sociedad operativa, que es la base en función de la cual se constituye la sociedad holding, aportan a otra sociedad sus participaciones sociales o acciones de la sociedad operativa a cambio de tomar participaciones de la sociedad holding en su constitución. Eso es un cambio de cromos. Tú cambias tus cromos en la sociedad operativa, se los entregas a la sociedad holding y tomas acciones de la sociedad holding o participaciones sociales. Normalmente el valor es el mismo, es decir, el valor contable de lo que aportas coincide con el valor contable de lo que coges. Si no, hay un mayor valor, hay una plusvalía o un menor valor, una minusvalía. Nosotros aconsejamos hacer al mismo valor, porque no vemos aquí ninguna finalidad fiscal ni queremos que haya. Esa es la forma de constitución. ¿Cómo se arma jurídicamente? Pues con un canje de valores a nivel fiscal, es decir, que no haya si no hay diferencias especialmente entre el valor de lo que aportas y el valor de lo que tomas, y jurídicamente o mercantilmente se instrumenta a través de una ampliación de capital normalmente en la propia constitución de la compañía, ¿no? Esta es la definición de la sociedad holding y cómo se constituye, ¿no? ¿Cuándo surge la sociedad holding? Cuando hay un crecimiento en el grupo empresarial. Lo que te marca la necesidad de crear la sociedad holding es pues, el crecimiento, que ha provocado además unos excedentes de caja normalmente operativos, o sea, no operativos, mejor dicho, porque por eso son excedentes en las sociedades operativas, y esto lo puedes remansar en la sociedad holding a la espera de diversificar en más negocios la inversión del grupo ya desde la propia sociedad holding. Entonces, al final lo que quieres es una estructura radial más fácil de gobernar, a partir de la cual generas palancas de mejora tanto en el ámbito financiero, pues a través del cash pooling, por ejemplo, es decir, del establecimiento de una interconexión de flujos entre las diferentes sociedades filiales que optimicen el funcionamiento financiero de todo el grupo bajo el management o dirección de la propia sociedad holding. Pero también puedes establecer mejoras en el management operativo, es decir, puedes colocar a la mayor parte del núcleo directivo del grupo en la propia sociedad holding para gestionar mejor la estrategia de todas las sociedades filiales, ¿no? Al final es una cuestión de conseguir una mayor eficiencia operativa y estratégica en el funcionamiento del grupo. Es decir, cuando tú creas una sociedad holding tienes que tener clarísimo, mejor dicho, que esta decisión completamente alineada con los objetivos estratégicos del grupo y que la sociedad holding responde perfectamente a esos objetivos estratégicos. Y ese análisis lo hacemos muy bien en confianza.